En Radio USACH presentamos Estado de Ánimo, donde abordamos la salud mental en serio. Estado de Ánimo, un programa para hablar, pensar y sobre todo, acompañarnos. Hola, buenas tardes a todas y todos. Aquí estamos otra vez en Estado de Ánimo, un programa aquí para estar conversando de esas cosas que nos pasan, de salud mental, de la contingencia política y nacional y todos los aconteceres que pasan en este país tan lleno de acontecimientos llamado Chile. Por aquí Nicolás Fernández con Julia Navarro. ¿Cómo estáis, Julia? Bien, Nicolás. ¿Y tú? ¿Bien acontecido o no tan acontecido como...? Bien acontecido, siempre súper acontecido, pero... Como Latinoamérica unida. Sí, pero así se pasa más... mejor la vida. Mejor la vida. Es más divertida. Más divertida. Bueno, así es que el acontecimiento es divertido. El otro día escuchaba a alguien que decía que si tú eres viajero, lo único bueno que te puede pasar es que te pasen cosas, ¿no es cierto? Como no ir a ver un lugar y que sea bonito y todo, sino como la gracia de viajar es como cuando tú vuelves y cuentas todas las anécdotas que te pasaron. Claro. Entonces, que uno tenía que tomarse como el perder el tren o todas esas cosas como de acontecimiento. Sí. Bueno, porque era parte de lo que uno podía contar. Lo voy a contar, porque yo que soy bien acontecida, bueno, tú sabes, y varias gente también sabe, soy media yuyín para las cosas, así que lo voy a mirar de esa óptica ahora en adelante. No más tragedia, no más drama, sino que era el acontecido. Le estoy poniendo... No, son parte de las historias que uno puede tener también en la vida. Si no, qué aburrido, digo yo. Sino que aburrido. Bueno, igual hay gente, y acá en nuestro momento estelar de programa, el team como tranquilidad, que no pase nada, que ojalá tu vida sea como un mar en calma, o el team acontecido y que valga la anécdota. Sí, las anécdotas. Igual hubo un tiempo que aposté por la anécdota. Es como, lo voy a hacer por la anécdota. Voy a decir que sí por la anécdota. Ah, ya, pero es que eso es otra cosa. Es otra buscando cosa. El peligro. Buscando... rozando el peligro, al límite, al límite. Sí, no, eso está al borde de un trastorno más psiquiátrico. Claro. Voy a tener que volver a terapia. En otro lugar, sí. No estamos hablando de buscar el peligro, estamos buscando de tomarse las anécdotas con sentido de humor, o divertido. Igual Chile sabe de eso. Tanto meme, humor gráfico, y que incluso yo diría que por ahí podemos hasta conectar el tema de hoy día. Sí, absolutamente. ¿De qué vamos a hablar hoy día, Julia? Vamos a hablar de las llamadas en Gringolandia fake news o noticias falsas, porque al final tanto neologismo acá como que ya... Noticias un poquito falsas, sí. Porque está bien acontecido y los acontecimientos también le llevan su salpimienta de, bueno, cómo se exagera una noticia, cómo se dramatiza algo, no solo exageración, sino es una mentira derechamente, cuáles son los límites ahí entre el lenguaje, la retórica, personajes que también juegan un poquito ahí con los lenguajes verbales, no verbales. Yo creo que de eso y otras cositas más vamos a estar hablando, ¿no? Exacto. Y su impacto. Las fake news como una forma de poder hacer política tal vez o relacionarse hoy en día, porque pareciese que ya no se trata, ¿no es cierto?, como solo de tener distintas visiones u opiniones, sino que también hay una forma de plantear los argumentos que es a la base distorsionada, ¿no es cierto? O sea, que tiene como fundamento la distorsión de la realidad para poder tener un diálogo, una argumentación y que termina siempre siendo confuso, ¿no es cierto? Como una parte de las fake news tiene que ver con eso, con la distorsión, ¿no es cierto? No solo con el plantear un argumento de una manera distinta, sino distorsionar eso que está sucediendo. Y como las fake news no pasan como por el uso de la razón, ¿no es cierto? No buscan tener razón, sino que tienen justamente la idea de poder manipular cierta información, que puede ser información real, pero manipulada, para poder ganar puntos de vista. Y en este sentido, como se basan en falsedades, se basan en esta idea de no pasar por la razón, tienden muchas veces a confundir, manipular emociones
influir políticamente y busca precisamente, ¿no es cierto?, generar algún tipo de impacto en la opinión pública. Claro, porque finalmente busco tener razón yo, independiente de que lo que te esté diciendo sea verdad o mentira. Y hoy día con las redes sociales, bueno, también prensa un poco beligerante, diríamos, o no solo redes sociales, sino el efecto de él me lo dijo, y ahí el efecto teléfono también va comunicando o descomunicando de forma bien, vamos a decir, malintencionada o bien intencionada, pero eso tiene impactos, ¿no es cierto?, no solo a nivel de que la información que estamos recibiendo puede no ser verídica, sino en la salud mental, porque nos puede angustiar esta noticia, porque nos puede derrotar a acontecimientos que no conducen quizás a resolver conflictos, sino a envolvernos en otras circunstancias, sino que ahí yo creo que te voy a hacer, no sé, yo y mis diferentes personalidades te vamos a hacer preguntas sobre las fake news y su impacto en la salud mental. Sí, como bien decías tú, claro, una cosa es equivocarme en decir información, ¿no es cierto? Otra cosa es compartir intencionalmente noticias que yo sé que son falsas o que están manipulada esa información. Entonces, una es un error, ¿no es cierto? El de repente equivocarme, el poder interpretar mal un dato, pero que tiene que ver con una mala interpretación real, fidedigna. Y otra cosa es manipular el cómo se interpretan los datos o derechamente mentir en los datos y poder hacer un engaño en la opinión pública. Entonces, eso de alguna manera es desde donde se separan estas fake news, aprovechándose de esta emocionalidad que precisamente decías tú, porque parece que no solo tiene un efecto en las emociones, sino que también aprovecha esa emocionalidad, el miedo, el temor, el terror, para que estas noticias circulen más rápido. Normalmente estas noticias, los titulares, ¿no es cierto?, tienen un poco de ese componente de la emocionalidad, ¿no es cierto? No es una noticia que sea solo como por un número, sino también es porque se sabe que esa fake news va a provocar algo cuando alguien la lea, ¿no es cierto? Va a llegar en algún sentido, como hablábamos de que no pasa como por la racionalidad, sino que pasa como por el miedo, por el temor, y esto genera que se viralice. Oye, vamos a un pequeño corte y nos vamos con un bloque de ejemplos de las fake news más virales, llamadas o llamativas. Vamos a caer en la trampa, Nicolás. El último tiempo. Así que vamos a un pequeño corte y volvemos. Estado de ánimo para hablar, pensar y sobre todo acompañarnos. Volvemos con estado de ánimo, con una noticia que encontré espectacular, ¿no es cierto? Se reveló que el gobierno de Bachelet le pagaba a los haitianos para que vinieran a Chile en Bachelet 2. No, pero ¿cómo? Exacto. Si eso es verdad, yo sé que es verdad, Nicolás. Absolutamente. Una de las fake news más interesantes del último tiempo. Es que pasa eso, y ¿sabéis qué es lo que me pasó a mí una vez? Yo iba en la micro y alguien al frente mío iba hablando sobre esto y le comentaba a la otra persona, no, sí, a los haitianos Bachelet les paga 500,000 pesos para que se vengan a vivir a Chile. Con esa primera ola, ¿no es cierto?, de migración que hubo de Haití, aparecieron un montón de fake news, ¿no es cierto?, relacionadas a este tema. Yo me acuerdo, no sé si te también, sí, no, yo me acuerdo, pero pensé que iba a contar que te tocó como a alguien preguntándole a un haitiano, tipo, ya, ¿cuánto te pagaron? Ya, ¿y cuánto te pagaron? Y es un poco como el meme también de me llevaron pa' Chillán, engañados, como, pucha. Difícil que el presupuesto nacional se dirija justamente a traer haitianos a Chile cuando sabemos que hubo un conflicto,
que es un país inestable hasta el día de hoy y que, bueno, la gente no migra por gusto muchas veces, la mayoría de las veces, de hecho, no migra por gusto, sino que migra por necesidad, por vida, por sobrevivir. Sí. Bueno, el foco de esa fake news tenía que ver, bueno, contraerlo, pero para que voten por ella, no sé, o sea, para que voten como por la izquierda, como que ese era uno de las fake news que aparecía. Lo peligroso de eso, o sea, yo creo que ahí en ese tiempo quizás el contenido sí tenía algo valorable porque se buscaba una consecuencia que lo que bien dices como de poner en la opinión pública una noticia que tuviese un impacto en chuta, pero si le están pagando a ellos como la inestabilidad ahí un poco emocional, económica, política, etcétera. Hoy día quizás el contenido no importa tanto, sino el control masivo de la gente. Como esto del algoritmo de cuánto se viraliza lo que puedo llegar a decir, cómo lo digo y qué muestro quizás. Todo con esto de la inteligencia artificial, imágenes retocadas. Yo creo que por ahí también hoy día quizás estamos entrando incluso en otro fenómeno que sería que incluso el contenido no importa tanto como a la cantidad de gente a la que llego. Claro, sí, o sea, hoy día porque algo se haga viral, tiene, ¿no es cierto?, una justificación de hacer lo que sea. De hacer lo que sea. No sé si viste ahora, bueno, porque como que las fake news ahora son como fakes reels también, ¿no? Como que hay como video ahora con la inteligencia artificial, como, no sé, este canguro que iba a entrar como que estaba esperando con su pasaporte para subirse al avión, no sé si lo viste, como que había un canguro así y no lo dejaban pasar y como que era muy real, entonces la gente empezaba, no, pero pobre canguro, y al final era como una mentira, ¿no es cierto? Claro. Era un canguro. Sí. Pero yo diría que, bueno, todas las fake news en general evidentemente son problemáticas, pero las que tienen este contenido de poder instalar ideas, claro, yo diría que son las peligrosas. Bueno, y también no solo peligrosas como, por ejemplo, la noticia con Bachelet está alto en xenofobia también, un contenido alto, claro, en xenofobia. También nos pasó con la migración temprana, y ahí nos vamos unos años más atrás, de peruanos en Chile. También se alimentaron cuantos mitos y casi mitos y leyendas sobre su llegada, que no voy a volver a repetir porque ¿para qué? Pero pasó también con la migración haitiana que fue notorio por también una racialización de la gente que emigró. Sí, totalmente. Hubo mucho también ahí prejuicios raciales. La lengua todavía hoy día tiene ahí un margen de prejuicio, de discriminación, que también tiene un impacto en cómo recibimos al migrante, cómo ellos también generan una comunidad muy apartada. Hoy día también hay mucha xenofobia con la gente de origen venezolano. Entonces, claro, hay una escalada de un país que parece que tiene conflictos con los extranjeros. Claro, y ahí es donde las fake news tienen la capacidad de poder crecer, ¿no es cierto? En donde hay un caldo cultivo, por ejemplo, en la xenofobia, en donde se pueden plantar ciertas cosas, y que nosotros tenemos esta discriminación viviendo en Chile. No sé si te acordáis que para el 18 de octubre había también como una idea que fue en el sur, o también para los incendios, me acordé. ¿Ya? Que en un momento que habían hartos incendios, se decía que se había visto a mapuches colombianos como juntando un poco, como de las fake news juntando un poco como los incendios, eran como mapuches colombianos están incendiando el sur de Chile. No, ya ahí es como juntar buscaba juntar prejuicios, ¿no es cierto? Sí. Mapuches como la otredad, como un pueblo, como de alguna manera como incivilizados, sí, ¿cachai? Con colombianos haciendo alusión como al narcotráfico, claro, que se intenta instalar como en la Araucanía. Sí. Entonces tenía un poco esto,
y que fue una fake news también que se viralizó muchísimo. O que el 18 de octubre fue también como decía, por alienígenas, ¿no es cierto? Como de alguna ¿Verdad? Cuando no se sabía el origen de este despertar, de esta revuelta social, era como, pero obvio que hubo, porque se dijo, obvio que hay organizaciones secretas detrás de esto. Claro. Que eso desde vaya en la fake news, claro, absolutamente. Desde que el movimiento estudiantil, que tenía casi que canales subterráneos de comunicación o qué sé yo, después pasó que la ultraderecha para desestabilizar y obvio que utiliza la masa de izquierda o hasta los alienígenas, pero es que también los corpóreos ayudan a ayudan a que el factor alienígena entre en el caldo de cultivo. Claro, y el motivo de eso era finalmente como deslegitimar, claro, por ejemplo, la movilización social, sí. ¿cachai? Bueno, también descabeza la narrativa, ¿no? El relato que hubo en ese minuto, que si fue algo espontáneo de la gente, era porque había un malestar, hay un trasfondo, que sintetizaba, ¿no es cierto?, esta sigla de no son 30 pesos, son 30 años. Bueno, había una olla de presión ahí, de malestar social, de disputa política, de, bueno, quién se va a hacer cargo de todo lo que nos prometieron, a propósito quizás de fake news, que también las promesas de campaña rayan quizás un poquito, no son fake news, pero juegan con nuestras expectativas. Otra fake news a propósito como de desestabilización o lo que se buscaba fue hace muy poquito, una última, que tenía que ver con el Alzheimer de Evelyn Matei, ¿no es cierto? A propósito como de los bots de Kast. Sí. Y de las campañas que se estaban haciendo ahora como de deslegitimación en Twitter, sí, principalmente, en TikTok, ¿no es cierto?, en donde se mostraba como puros fragmentos de Matei como no logrando hilar ideas, claro, ¿no es cierto? Y se empezó a instalar la idea de que tenía Alzheimer, ¿no es cierto? Bueno, acá al líder político en algún minuto se le ha colgado alguna enfermedad, ya sea, bueno, física más evidente, que es lo más complejo de demostrar, digamos, y yo creo que ahí también la salud mental ha jugado un poder. O esto de que lo podamos estar hablando más abiertamente también tiene el peligro de malutilizar o sobrediagnosticar o diagnosticar de manera errónea o de manera jocosa también a alguien solo por algunos deslices. Yo acá no estoy defendiendo a Soa Evelyn, pero estoy pensando en Gabriel Boric cuando tuvo que admitir que... Claro, cuando estuvo hospitalizado, se viralizó como un parte médico, ¿no es cierto? Como la ficha clínica, sí, una ficha clínica de mentira, ¿no es cierto? Sí. Se viralizó un poco también deslegitimando, sí, las posiciones o cómo hablaba o la validación de su, sí, relato, ¿no es cierto? Sí, por fuera. Sí, que finalmente, bueno, también se ha utilizado con líderes internacionales de escala mundial, como Biden. En algún momento también se habló de que sufría una enfermedad grave y que por eso tenía que dejar el poder. A Trump hoy día, que es como el rey de las fake news y es como un ícono dentro de la utilización comunicacional que tiene, y que la ha utilizado muy bien quizá en estos últimos tiempos, a propósito de que estuvo en los titulares, de que si ganaba el Nobel de la Paz o no ganaba el Nobel de la Paz. Bueno, él sabe utilizar muy bien las herramientas comunicacionales para sacar provecho de... quizás no entregar datos o información falsa, sino para ocultar, maquillar, desdibujar un poco para propósitos que le convengan en su narrativa, para instalar quizás ideas, e incluso, bueno, también establecer políticas públicas. Y, bueno,
defensas también por la paz que de repente tienen el contrapunto de... No, pero yo creo que con Trump estamos hablando derechamente también de fake news, ¿no es cierto? No solo de... Porque lo que dices tú es verdad, ¿no es cierto? Como existe también esta manipulación de la información como para instalar relatos, y las fake news se instalan como una herramienta para ir instalando relatos también, como esta idea de que el paracetamol causa autismo. Sí. Hace poquito salió Trump diciendo que el paracetamol, no tomen paracetamol porque causa autismo, sin ningún tipo de evidencia, evidentemente, y lo que busca es instalar miedo, ¿no es cierto? Claro. Instalar emociones que hagan eso, ¿no es cierto? El tener resquemor, el no confiar en la ciencia, etcétera. Sí, y esa utilización también también desvían la atención de problemas quizás más graves. Entonces también tenemos esto de, instalar una fake news que parece, yo diría que es como incluso también un efecto fuego artificial, como desvían la atención de lo importante cuando por el subsuelo están estableciendo políticas públicas que perjudican a la sociedad o a la gente como en su masividad, en el cotidiano. Pasa mucho eso. Me acuerdo también esta semana en algún minuto se habló de la política y aquí voy a entrar en una fake, ¿no? voy a hablar solo del titular porque no alcancé a ver la noticia en detalle, pero... esto de la deuda, del Ministerio de Energía, de la cuenta de la luz, es error comunicacional, es fake news. Y ahí también entramos con la importancia de contrastar la información, las herramientas, las políticas, los programas que hoy día, las campañas sobre cómo contrastar información. Son muy importantes, son relevantes para Totalmente. Y hoy día cada día hay más herramientas sobre cómo corroborar información que sea verídica. Hay formas de imágenes, por ejemplo, de videos para saber si son copiados, si son verdad o mentira, ¿no es cierto? Sí. Y ir a la fuente es algo que en general uno buscaría que la gente haga más, ¿no es cierto? Y que no nos quedemos con los titulares que tienen mucho de eso, que buscan más el clic o lo tendencioso, más allá de preocuparse de que haya una legitimidad o fuente en base a lo que se está hablando. A propósito del paracetamol, se dijo mucho tiempo, y ahora a propósito del COVID, que las vacunas también causaban autismo, ¿no es cierto? Sí. Y por lo menos estas dos, yo creo como el paracetamol causa autismo, la vacuna causa autismo, van de una campaña, porque todo como lo hablamos, como todo estas fake news tienen una motivación atrás que tiene que ver con instalar ideas, y una casi como recurrente por parte, más desde la ultraderecha, tiene que ver con la deslegitimación, por ejemplo, de la OMS, ¿no es cierto? Entonces, cuando aparece la OMS recomendando vacunas, recomendando o haciendo ciertas recomendaciones, lo primero que dicen, ¿no es cierto?, o lo que instalan estas ideas o estas fake news es que es mentira, ¿no es cierto?, que eso que nos están diciendo es mentira, y tiene un montón de ideas, desde que no está verificado o hasta ideas de querer que haya más gente autista, como de alguna manera, como que hay también una idea organizada. Sí. Y desde ahí, desde ese miedo, es donde se empiezan a instalar estas ideas. Claro, y que viene también, esta fake news, esta noticia falsa que va escalando. Generación tras generación va mutando. Mucho como el mito de Pedrito y el Lobo, que de repente entre tanta, y eso es lo otro peligroso de la fake news, entre tanta fake news, de repente la gente termina de creerte. Porque el riesgo de establecer o instalar tantas noticias falsas o distorsionar tanto la verdad lleva a que la gente, entonces desconfía de toda la información que aparece y desconfía de los líderes, de los representantes. Ya cualquiera se puede poner una bata blanca y decirme que es doctor en no sé qué, y decirme que sí, la vacuna no sé qué causa autismo y se te va a caer el pelo y qué sé yo, te va a salir una cola. Van escalando y con la IA además
tengo hasta incluso la muestra, puedo crear Claro, un... es gráfico, es totalmente gráfico y visible si es como... claro, si es que antes ver para creer era ya la prueba contundente, fehaciente, la prueba empírica de que era verdad lo que me estaban diciendo, ahora con la IA... Pucha, tenemos hasta para recursos de sobra para haber instalado quizás alienígenas en el 18 de octubre para haber corroborado esa tesis. Y lo peligroso de Pedrito y el Lobo es lo que pasa también con el tema de los terremotos en Chile, que la sismología es como, bueno, se pueden predecir, no se pueden predecir, y ahí también se instaló una fake news. Sí, totalmente. O sea, en un momento hubo esta idea que iba a haber tal día, en tal momento, un terremoto que iba a como dejarla embarrada, ¿no es cierto? Y iba a destruir Chile. Yo me acuerdo que, bueno, eso como que lo del terremoto ha venido hartas veces. Yo me acuerdo como que para el 2000 también se dijo. Sí. O, el fin del mundo ahí el 2000. ¿Te acuerdas que el 99, el cambio de milenio? Sí, pues. Y ¿no te acordás una vez? Bueno, yo estaba en el colegio y me acuerdo que salió que nació una guagua con 3 ojos que al momento de nacer dijo, en 3 días se viene un terremoto que va a dejar, y como que... La guagua apocalíptica. Una guagua apocalíptica que estábamos todos como con miedo de que iba a aparecer, ¿no es cierto? Y eso, bueno, yo diría que tal vez eso, yo no conozco la historia de las fake news, pero me imagino que esas son como historias virales que de repente lo que también hacen es como parecerse mucho en el sentido de causar... terror, ¿no es cierto? Como de alguna manera ir instalando estas ideas. No, y es también, no sé si te pasa, que son historias que pasan los años y todavía nos acordamos. Entonces tienden a calar también muy profundo en la memoria colectiva. Yo, por ejemplo, me acuerdo en clases de historia que yo más que retener fechas importantes, la batalla de no sé qué, me acordaba de las anécdotas que contaba alrededor de esa historia. El cagüín, Julia, eso es otra cosa. Obviamente, y yo creo que también ahí está la cultura idiosincrática de este país de poder sobrevivir a tanta tragedia, que nos gusta el cagüín. Entonces mientras más sabrosa sea la historia y mientras más sabrosa por ende sea el fake news, más viralizado lo realizamos, y viral o no, seguimos hablando de la guagua apocalíptica cuántos años después. Entonces, insisto, el peligro, o sea, hoy nos reímos y también está tan llamado, vapuleado de hoy día, instalar del pensamiento crítico, verlo con altura de mira. Lo peligroso ahí es cuando tenemos en una mesa sentado a alguien que nos va a creer en serio la historia que estamos contando. Sí. Bueno, y ese es el caldo cultivo que tenemos hoy día y lo que promueven un poco las fake news. Claro. Bueno, tiene este caldo de cultivo, ¿no es cierto? Que tiene un poco que ver como con las redes sociales, con la poca atención que ponemos o cuánto rato vemos, como por ejemplo un video o una imagen, que tenemos más como esta idea como del scroll, ¿no es cierto? Como del deslizar y deslizar y deslizar y quedarnos con titulares. Y yo creo que ahí hay un punto muy importante como en términos como de la democracia, ¿no es cierto? Como que esto nos incentiva a perder mucho la capacidad crítica de poder mirar algo de una manera distinta o dudosa o cuestionar, sino que nos quedamos con esta idea de que se contrataron 100.000 nuevos funcionarios públicos en este gobierno y son puros habitutados, ¿no es cierto? Y que eso también instala ideas, instala miedos, instala desconfianza. Y de repente también viene a consolidar dichos, ¿no es cierto? Como, bueno, por ejemplo, esto de los funcionarios, yo me acuerdo de dichos de la derecha en este caso, de haber dicho, bueno, de instalar la idea, es que este es el gobierno de los apitutados. Este es el gobierno en donde, bueno, si pasaron de la universidad al gobierno, la gente sin experiencia laboral. Entonces, era toda la pre-campaña de años anteriores. Entonces, vienen a consolidar también ciertas ideas para darle trasfondo de, bueno, esta gente sabe de lo que dice, sabe de lo que habla, y porque me lo dijeron antes, hoy día, bueno, acá está la prueba contundente, distorsionando datos, distorsionando justamente la cantidad de funcionarios que eran, ahí en el fact check después desmintieron esta información.
que es uno de los gobiernos, de hecho, que menos funcionarios públicos en verdad había. El gobierno central, sí, que ha contratado. Y ahí también entra también lo que hoy día es muy difícil de hacer, que uno también cae en ese pecado, diríamos, que es la instantaneidad, el no tener tiempo de chequear la información o de decir, bueno, pero ¿de qué se trata el gobierno central? Y ahí empieza la punta del iceberg a descubrir, es que sé tan poco de esto que en realidad ya me quedo con la noticia y Totalmente. Sigo repitiendo la caja de resonancia. A propósito de lo último que mencionabas, esa es una forma en la que se opera y también una autocrítica para quienes somos tal vez más comunicadores o para la gente que trabaja en la ciencia. Más también hay una menos comunicadores. También hay una yo creo que hay una autocrítica en torno a cómo se están comunicando ciertas cosas. Pero vamos a una pequeña pausa y retomamos este tema. Estamos de vuelta aquí con Julia Navarro y Nicolás Fernández. Yo debiese decir esa parte, Nicolás, para que no hable... ¿En tercera persona? Sí, no hables en tercera persona. ¿Te ha pasado que gente hable en tercera persona contigo? ¿Conmigo? No. O sea, así como que otra persona. ¿Refiera sí, a sí mismo en tercera persona? No, yo he estado con gente que... No me junto con esa gente. No digo que... pobre humano, pobre persona que está escuchando este programa y se siente aludido en tercera persona. No. Ay. No sé si abundan, pero ay. Bueno, estamos en estado de ánimo con Julia Navarro y Nicolás Fernández. Hablando sobre fake news, su repercusión emocional, las formas en las que crecen. Y estaba pensando ahora en otra fake news que apareció también en el último tiempo y que fue súper viral también, que tenía que ver con que cuando tú te ponías ahí la vacuna del COVID, después como que no podías pasar, por ejemplo, por los detectores magnéticos porque tenía ahí como un chip. Sonaba. Como que había no me acuerdo qué metal era, como que sí. la vacuna tenía un metal, sí. Entonces tú quedabas ahí como con ese metal dentro, sí. Y después como que quedabas ahí como con un chip, ¿cachai? Sí. Y tenía como toda una lógica súper maquiavélica, terraplanista, ¿no? Sí, yo conviví con esa fake news, pero además la fake news elaborada, que no solo era el microchip y que iba a sonar en el aeropuerto o en los detectores como de alarma cada tienda que entraba, sino que era un control humano. Así como que el microchip además te insertaba un ID, ponte tú, y por ende te controlaba. Entonces tenía GPS, sabían dónde estaba, una cosa de censos. Y eso caló muy hondo y mucha gente, bueno, yo creo que en un momento se logró un poco desmentir eso, pero mucha gente no se vacunaba como por ese miedo, como por el miedo de qué es lo que me están... Que esa era la idea, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué es lo que me están metiendo dentro del brazo, ¿no es cierto? O en el cuerpo. Cuando nos vacunamos constantemente, pero sí, la vacuna es eje de mucha especulación. De lo que todo decías tú, como de que ese chip como que no sabía dónde estábamos y nos controlaba, como hoy día con el root. Ay, también. Está toda nuestra información ahí, ¿no es cierto? O sea, tú como con el root tú podéis saber dónde compráis, dónde estáis, dónde cargáis la VIP, dónde, así absolutamente todo. O sea, tenemos un chip de alguna manera como de un rastreo y de formas de sacar información que ya está, o sea, eso... Ya está, gente, ya está, o sea... Un chip sería menos invasivo. Claro. No, es que si estamos en esa, vaya hacia el monte a ser persona aislada de la sociedad, porque entre las cámaras, ya ni siquiera de los establecimientos de cada edificio al que va, sino las cámaras de viabilidad,
estamos llenos. Ya el control... Hay un control. El control George está. Orwell quedó Cual. chico. Tal Quedó cual, chico sí, 1984. Bueno, y ese libro habla el control parte desde el lenguaje, incluso. Entonces tiene toda una trama desde lo lingüístico, que es, como diríamos, ahorrar lenguaje. Ese es como el llamado de este gobierno controlador de que, bueno, vamos a quitar ciertos vocabularios, entonces vamos a bajar nuestra cantidad de palabras y así no alimentas discursos que puedan así parte, ser... yo no me acuerdo, lo leí hace tanto tiempo. Sí, así es parte. que en el club de lectura que tengo de clásicos y no tan clásicos, partimos con ese libro. Qué interesante, qué bueno. Entonces lo tengo más o menos fresquito porque el club partió en junio, julio. Entonces, claro, es un libro muy vigente y de control de gente, de países, de naciones. Te tengo una recomendación. Ya que estoy conectando 1984, iba a hacerlo diferente, pero mira, voy a cambiar el orden de los libros, que es El cuento de la criada, de Margaret Atwood. Ella es una escritora canadiense, nació en Ottawa y es un libro muy como 1984 de distopía. Y en este mundo distópico, por ejemplo, si yo te digo, esto podría haber surgido a propósito de una fake news, por ejemplo, que en lugar de que nos hubiesen inyectado un microchip, la vacuna nos hubiese dejado infértiles a las mujeres. Ya. Entonces, podría haber partido así este libro, porque trata sobre la baja natalidad en el mundo, a propósito de ese dato, que es más o menos real hoy día. Las mujeres biológicamente comenzamos a perder nuestro componente de fertilidad. Entonces, en algún minuto, el mundo se sobrepobla de gente tercera, cuarta edad, de octogenario diríamos, y son muy pocas las mujeres que en estricto rigor pueden quedar embarazadas. Entonces, en esta baja natalidad, un gobierno ultraconservador de una nación, que no vamos a decir cuál, pero se parece mucho a Estados Unidos, empieza a ganar elecciones bajo un discurso ultraconservador, posfamilia, comienza de a poquito instalar ideas de, bueno, si las mujeres ya no podemos tener hijos, ¿qué va a pasar con la familia? Esto es como una crisis climática. Es algo que tenemos que atender y, bueno, por beneficio de la humanidad, de que no nos extingamos, hay que hacer algo al respecto y hay que tomar medidas urgentes. Y en estas medidas urgentes, entonces, en esta nación, comienzan bueno, primero que todo, secuestrar, diríamos, porque entre que toman prisioneras a todas las mujeres fértiles. Ya. Entonces, en este censo de mujeres fértiles, tú ya que tienes hijos, las toman rehenes y las envían a una especie de convento, escuela, en donde las transforman en criadas. Entonces, comienza de a poquito a tejerse toda una estructura de nación en pos de la fertilidad. Y entonces en esta es una apología además muy masculina en donde los hombres tienen el control y tú tienes, por ejemplo, una familia tradicional, tienes a tu esposa, pero tienes a esta criada. Que es con la que puedes tener hijos o con la que tiene los hijos. Con quien tienes los hijos, Ya. si es que llega a tener hijos esa persona. Entonces es brutal, tiene escenas brutales. Yo acá no les voy a deslavar ni censurar partes del libro, más allá de lo que sea el spoiler o no, pero es brutal porque finalmente las mujeres son tratadas, las mujeres fértiles en este caso, son tratadas como ganado, como una incubadora humana entre este sistema que es
muy controlador, tiene... Porque además es una nación, estamos hablando de un país y todo el resto del mundo sigue tal cual. Entonces hay un control comunicativo de que el exterior hay mucha guerra, la gente muere de hambre, se genera toda una angustia de control para que la gente no deje... este país en donde claramente... ¿Pasa eso? Como que, yo no lo leo, pero como que quienes están controlando, como que buscan terror como afuera, como para justificar que se queden donde están. Exactamente. O sea, por ejemplo, inventan que un alimento X hay desabastecimiento. A propósito del conflicto voy a inventar, pero al propósito del conflicto con Turquía, o ahora no, es que Rusia está en guerra, entonces ya se acabó el aceite. Entonces empiezan a instalar esto, hay desabastecimiento de aceite porque estamos en conflicto y qué sé yo, cuando hay alimento. Entonces hay todo este control para, primero, sembrar el miedo, sembrar el pánico para proteger el post de esta nación, que sería... Entonces, este libro está lleno de señales cotidianas, que es lo terrorífico finalmente, que van escalando y ¡paf! No te das cuenta y estás metido en... Interesante eso. Cacha que estaba viendo el otro día a la Valentina Muñoz, creo que se llama, que en Instagram es Chica Rosadita, que habla como temas más de ciencia en general. Y ella explicaba un poco cómo ella creía que la pseudociencia se difundía tan rápido, que yo creo que tiene mucho que ver con las fake news también. Sí. Y ella decía, o ella hacía la autocrítica como más desde la ciencia, y decía, le entregamos en bandeja a la pseudociencia que dé explicaciones de cosas complejas, porque la de los científicos explicamos en difícil las cosas, ¿cachai? Sí. Entonces, evidentemente, tenemos que entender cómo funciona el mundo, ya como las personas comunes y corrientes. Y la ciencia te da una explicación de fuerzas magnéticas, de teorías, de millones de cosas que tú no logras explicar. Y la de los científicos no tienen tampoco el interés de poder como explicarlo desde una manera más de la difusión, desde el lenguaje más común o de un lenguaje entendible. Entonces llega la pseudociencia y dice, ¿sabéis qué? El sol sale y se esconde porque la Tierra es plana. ¿No es cierto? Listo. Tú no ves más allá del horizonte, no porque siga el mundo, eso es una mentira, sino porque la Tierra es plana. Y tú decís, salís para afuera y tú miráis y tú decís, chucha, parece que es plana, ¿no es cierto? Como yo veo para allá plano. Sí, ¿sabéis qué? Hace lógica, ¿cachai? Claro. Entonces aparecen un montón de ideas así, en donde también hay una autocrítica de quienes están generando ciencia y quienes están comunicando, en donde esta comunicación tiene que ser mucho más accesible para todas las personas, porque si no se quedan en nicho entre algunos pensadores y la gente común y corriente cree, ¿no es cierto?, quien dé una explicación que le hace más sentido en base a las herramientas que tengo. Y las herramientas que tengo hoy día yo soy mirar el celular 3 segundos para sacar conclusiones. Más allá que uno quiera criticar eso, ¿no es cierto? Sí. Es una realidad. Yo el otro día estaba en el metro y yo veía como toda la gente en el celular y es ese deslizar y que no es más de 3 segundos. Tú miráis algo, 3 segundos, 3 segundos, 3 segundos, 3 segundos. Entonces, la manera de instalar ideas o de ser responsable tiene que también acotarse a esa oportunidad que está, ¿no es cierto? Sí, es justamente en base a lo que ya está, aprovechar esa herramienta para revertir un poco el impacto. Claro. O sea, ese es el campo de juego, ¿no es cierto? Como exactamente. Que de repente uno no elige el campo de juego que tiene. Nunca, yo creo que nunca hemos elegido el campo. Hay que partir de por visita, ahí. ¿no es cierto? Entonces uno tiene... Oye, ¿cuál es el otro libro que tenía ahí? El otro libro que tengo para recomendarte es una novedad. Porque el cuento de la criada ya lleva varios años instalándose, de hecho tiene hasta una serie que es bastante buena, muy buena. Pero este libro es una novedad de Ediciones Godot, que es una editorial argentina relativamente nueva, que también recupera varios clásicos, así que es una editorial amiga, que su catálogo a mí me gusta bastante. Y este es un libro que, como digo, se publicó este año. Se llama Maleducados, de Renata Salek. No sé cómo pronunciar este apellido porque además ella es
es de Eslovenia. Entonces, imagínate lo que es ese trabalengua. Ella es filósofa, es socióloga y teórica jurídica. Entonces, en este libro, a propósito de llevar en simple varias cuestiones que hoy día nos están impactando, diríamos que es una filósofa que apuesta por la masividad. Y además, como es socióloga, también en este libro no solo te lleva, bueno, se llama Maleducados porque finalmente ella parte de la premisa de cómo la apatía a propósito de gobiernos neoliberales o gobiernos que promueven la individualidad, hoy día no solo convivimos con las consecuencias de eso, sino que han surgido otras maneras como la apatía, como el egoísmo, como la falta de rituales, la falta de educación, diríamos, incluso en términos como de modales, de respeto por el otro. Entonces, todas esas consecuencias, o incluso micro o macro consecuencias, las alberga en este libro y observa cómo entonces el neoliberalismo ha colonizado, ha impactado nuestras formas de relacionarnos, nuestra falta de empatía. Bueno, yo hago una clase en la Alberto Hurtado que se llama Análisis Psicosocial y en un punto, o sea, y en una clase hablamos de colonialismo, ¿ya? Entonces yo le decía, ya, pero ¿qué ideas de colonialismo tenemos hoy día? No, ya, bueno, tenemos, ¿no es cierto?, Gaza y Palestina e Israel, ¿no es cierto? Tenemos a Cristóbal Colón, tenemos como que empiezan así como a dar ideas. Entonces algo que llegamos un poco a la conclusión era de cómo, por ejemplo, nuestras formas de relacionarnos también tienen mucho desde la colonización, por ejemplo, de Disney, ponte tú, ¿cachai? O sea, la forma en que nosotros pensamos que tenemos que tener una familia, una pareja, está súper relacionado a las películas que vemos, por ejemplo. Y por eso yo encontraba súper interesante, porque Trump es un colonizador como por excelencia, ¿cachai? Como él entiende, él entiende cómo se coloniza. Entonces, por eso es que hoy día decía, no me acuerdo cómo lo decía, pero decía que la industria del cine en Estados Unidos estaba súper botada y tenía que reactivarse. Y tenía que volver a ser la misma industria antes, porque llamado de atención. Claro, él entiende que no tiene que ver con sacar más o menos películas, ganar más o menos Oscar, sino que tiene que ver con cómo se implantan ideas. Y la idea, por ejemplo, de lo primero que yo tengo como idea cuando pienso en un ruso y pienso en alguien terco, grande, medio tonto y malo, ¿no es cierto? Y pienso como en un americano y pienso en un Capitán América que salva al mundo, ¿cachai? Son ideas que juegan en el ámbito del sentido común, ¿cachai? Claro. Entonces, él entendía de esa manera, como tú le decías, como también como influyen nuestras relaciones interpersonales, como hasta en lo que esperamos de una pareja, ¿cachai? Exactamente. Etcétera. Y son esos hilos invisibles de la batalla cultural que, al igual que la fake news, no nos damos cuenta cuando ya estamos atrapados en esa red, que es una red discursiva, es un relato cotidiano, muy simbólico, no es aparente, no es... Entonces, toda esa como juego de mímicas también, vamos repitiendo también lo que me dice el otro, y acá este libro, tiene, aparte que, mira, son ¿cuántas páginas? Menos de 150 páginas, tiene un índice donde te habla de cuando caen las máscaras de la cortesía y todo el tema. Entonces, es un libro muy contingente, muy cercano, con un lenguaje súper cotidiano y nada alarmista. Eso también es lo rico de encontrar como material así, porque finalmente también es como, ay, pero es que va a ser un tedio leerlo. No es alarmista, sino que es un llamado, es una alerta, pero para que retomemos ciertos valores. Y a propósito de eso, tenemos otra novedad que contarles, ¿o no? Sí, la última recomendación es una novedad que salió ahora hace poquito, no sé cuánto se lanzó esta semana, ¿no es cierto? Unas semanitas atrás, sí. De un libro nuevo de la editorial Urano.
llamado Te corrijo el titular, de Isabel Ortega. Voy a leer la reseña que tiene. Rapidito, sí, Nicolás, porque no tenemos mucho tiempo. Todos los días estás acostumbrada a andar corriendo en el final del programa porque nunca tenés tiempo de poder así que ahora te apuro yo. Todos los días convivimos con palabras, titulares que llaman nuestra atención, publicidades que buscan convencernos, frases que se instalan en nuestras conversaciones. Pero, ¿qué pasa si empezamos a mirar con más calma cómo están construidos estos mensajes? Este libro nos lleva en un recorrido por noticias, anuncios y discursos que forman parte de nuestra vida cotidiana para descubrir qué esconden, qué resaltan y qué silencian. A través de ejemplos claros y cercanos, Isabel Ortega, profesora de lengua castellana y comunicación y creadora de la cuenta La Vieja del Lenguaje, la pueden seguir ahí en Instagram, nos propone practicar una lectura crítica que nos permita comprender mejor el mundo que nos rodea. O sea, muy atingente a lo que estamos hablando ahora, porque creo que no se refiere específicamente como a las fake news que se viralizan, sino a cómo, en base a un hecho, uno puede poner un titular que resalte ciertas cosas, ¿no es cierto? Cosa que también hablamos ahí tanto en el curso de análisis psicosocial, que te ponemos algunos titulares, por ejemplo, cómo se evidencian ciertas cosas. Y bueno, ella lo hace mucho mejor que lo voy a hacer yo ahora, pero por ejemplo, cuando hay alguna... el ejemplo claro es como cuando ocurre alguna violación, por ejemplo, ¿no es cierto? Y el titular se centra mucho más en cómo iba vestida, por ejemplo, en este caso, una mujer de noche, ¿ya? ¿Por qué andaba de noche? ¿Por qué andaba así vestida? ¿No es cierto? Más que en el atacante, exacto, ¿no es cierto? En quién lo hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo, como de alguna manera pone ese titular una responsabilidad más en este caso en la víctima más que en el victimario. Hay que aprovechar que Isabel Ortega está en Santiago, está haciendo varias rutas del libro y bueno, los dejamos invitados no solo a seguirla a ella, sino a seguirnos a nosotros también. Un psiconico lo pueden seguir, bueno, a Radio Usach, Estado de Ánimo, nuestro Instagram también nuevito, y J Navarro acá, que les habla, J Navarro. Perfecto. Entonces llegamos al final. Un gusto como siempre, Julia. Nos estamos viendo la próxima semana y pueden escuchar los capítulos por YouTube y Spotify. Chao, chao, que estén bien. Aquí finaliza Estado de Ánimo, un programa para hablar, pensar y sobre todo acompañarnos. Estado de Ánimo. Radio Usach, nuevas voces, nuevas formas de escucharnos.